Buenas noches nuestros amigos de Arica Siempre Rica. Estamos nuevamente hoy juntos aquí los contertulios para llevarles este nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema bastante interesante, es el fin del mundo, y como ustedes deben saber, ¿no? Arica no es ajena a este concepto, a este fin de la humanidad o del planeta o del universo, o como quieran llamarle. Primero vamos a proceder a presentarnos. Yo soy el Chacal y ahora presento a nuestro contertulio que se presenta el mismo. Adelante. Gracias, Chacal. Muy buenas noches. Bueno, como todos saben, bueno, no sé si todos, pero yo soy el consiglieri y este es un tema que me apasiona, Chacal. Dr. Jekyll es un tema que daba mucho en la parte religiosa, en películas, en lo que uno mismo tiene como sentido. Y está prohibido decir que hay un amigo imaginario con que quiere destruir el mundo, por si acaso. Tenemos arregla para este podcast. Bueno, veamos lo que sucede en el capítulo de hoy y quiero también agradecer la presencia de nuestro amigo el Chinito, que se recuperó de su operación de los hemorroides, que está ahora acá. Agradezco que todo haya resultado bien. Por lo menos ahora está sentado cómodamente en su rosquita inflable, pero se pica. Todo bien. Bueno, y también saludar a todos nuestros seguidores, sobre todo a nuestra gente de Japón, a mi amigo Tankara, que me sigue mandando mensajes allá de Japón. Y bueno, y ahora sé que nos escuchan en Estados Unidos, así que quiero escuchar a toda la colonia que está allá, en Azapa, en Utah, en todos esos lados. En Utah. Así que quiero enviar un saludo para ellos, sigan escuchando y hagan sus comentarios, por favor. Eso nos va. Podemos llegar muchachos al 1.000.000 de visitas. Confío en eso y conseguiremos por fin un sponsor. Estamos gracias a la bebida de fantasía. ¿Se pueden dar las marcas que nos están auspiciando ahora? Fantafruit. Pero es que la tuviste que pagar, tú estás pagando para hacer publicidad. Claro. Bueno, es al revés, estamos pagando ahora nosotros por ello, pero en algún momento ellos pagarán por nuestro servicio. ¿Ya? Algún día pagarán. O un canje, mínimo un canje, gracias al Chinito. Bueno, agradecido y le doy el pase ahora a nuestro amigo el Chinito, Don Chino. Buenas noches a todos. Bueno, como dijo mi compañero consiglieri, un tema que para hablar mucho, es un tema muy amplio. Bueno, y eso es todo. Buenas noches. Gracias, Chino. Muchas gracias. ¿Sabes que vuelvo a hacer nomás al hospital con su hemorroide, joven, por favor? Bueno, ahora les presento acá al dueño de casa, a Dr. Jake, para que nos presente aquí su versión. Buenas noches, amigos. Ojalá que hoy día puedan disfrutar igual que nosotros con respecto a este tema. Y como dijeron mis compañeros aquí, es un tema que en realidad hemos visto mucho en la televisión, que tiene que ver con un montón de cosas, más malas que buenas, pero que a todos nos interesa saber cómo, bueno, ahí van a ver cuando hablemos acerca del tema, pero ojalá disfruten de esto y vamos no sé, meditar acerca de estas cosas y pasarla bien. Gracias, contertulio. Bueno, en esta primera ronda vamos a hablar un poco de lo que son las teorías. Quisiera como aclarar primero tanto a los oyentes como a los mismos contertulios de que aceptamos cualquier definición de fin de mundo, hablando de si se tratase de fin de la humanidad como tal o de fin del sistema de gobierno, la sociedad, de organización política que tenemos socialmente, o de frente a la destrucción del planeta mismo, destrucción del universo. Cualquier teoría de esta se acerca. Hay algunas muy populares, han sido vistas en muchas películas. De todas ellas, a mí la que más me llama la atención es una de la que habló Hawkins, y donde se trata de esto, de la evolución de la inteligencia artificial, de cómo las máquinas cobrarían conciencia en un momento, los software, los programas de computación, y se volverían en nuestra contra. Para mí esa es como la teoría que más me fascina, más me llama la atención. Me imagino porque soy muy asiduo a ver los escritos, ¿no? Los cuentos y las películas que han derivado de él, de Isaac Asimov, en donde nos habla de esto, de lo que es la robótica. Él es el que inventó las famosas 3 leyes que hemos visto en las películas, que seguramente más de alguna ha visto, como El hombre bicentenario, Yo Robot, etcétera.
y básicamente se trata de cómo nuestra creación podría volverse en nuestra contra. Según Hawkins, él nos dice de que de hecho lo más cercano que pudiese estar la humanidad de su fin es mediante este sistema, más allá de la guerra nuclear, más allá de un virus, más allá de un meteorito, de una invasión extraterrestre. El peligro más cercano que él avisora es ese, la inteligencia artificial, que un día nuestra creación se crea más importante que nosotros o en busca de la libertad decida volverse a nuestra cuenta, decida atacarnos y eliminarnos, ¿no? Entonces para mí esa es como la teoría que más me suena. Como ya les decía, hay varias películas que tratan de eso, pero en la parte teórica, filosófica, es como la más llamativa. Tiene que ver mucho con estos conceptos religiosos que tenemos nosotros de cómo a nuestro creador nosotros nos volvemos en su contra, como que eso nos pasaría a nosotros también con nuestras propias creaciones. Entonces esa parte filosófica supongo que es lo que atrae a las personas, ¿sí? En ese punto quisiera hablar de que yo pienso que esto se daría a un nivel como mucho más avanzado de lo que estamos ahora. En este momento nosotros hemos entregado, por ejemplo, a inteligencias artificiales un sinfín de nuestros procesos de vida, ¿ya? Pero a mi juicio no los principales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros manejamos nuestros vehículos. Imagínense si en un futuro fuera una inteligencia artificial la que lo manejaras por nosotros. Tesla. ¿Ya? O sea, claro, hasta el día de hoy, por ejemplo, nosotros necesitamos todavía un médico para que nos haga una cirugía. Esos robots que se tienen hoy en día no son autómatas, necesitan ser dirigidos por un médico, por un profesional, para que se realice una cirugía robótica. Ya, en un futuro es posible que no se necesite un médico para eso. Ahora, si nos vamos en la volada, así pensando en Skynet, por ejemplo, en esas películas, claro, si nosotros entregamos la decisión de poder controlar nuestras armas, los misiles nucleares, y ni siquiera, sino que cualquier otra arma, que ésta sea automatizada, que depende de una inteligencia artificial, claro, ahí estaríamos en serio riesgo. Entonces yo creo de que a priori esta teoría no podría suceder hoy por hoy, digamos esta década ni la década que viene. Pero Stephen Hawking obviamente que eso él lo proyecta a futuro, no sé, será 50 años, 100 años más. Pero él dice que es como la única teoría que tiene un asidero científico, que tiene un asidero que realmente podría ser la causa de la extinción de la humanidad como tal. Yo pienso entonces, al igual que él, que si algún día se da esto del fin de la humanidad como la conocemos, va a ser mediante ese medio, mediante la informática, mediante un software, mediante máquinas, robots, ¿ya?, que se nos vuelvan a nuestra contra cuando cobren conciencia de sí mismos. Consiglieri, le cedo la palabra. Gracias, Chacal, lo estaba escuchando en serio, atentamente, y noté más serio que en otras oportunidades, no sé, como que el tema te preocupa, parece. Yo soy muy incrédulo con esto de la inteligencia artificial porque no sé hasta qué punto podrá avanzar tanto, a pesar que de repente mi microondas me mira mal así, me mira con unos ojos así. No sé si se refiere usted a eso, pero o a ese celular no me contesta, no sé. Jefe, el tostador de pan que tiene ahí en el horno no es un microondas, por favor. Ya no sé. Ni eléctrico, tampoco. Ni tampoco eléctrico. Me pillaron, todavía cocino bien. No necesita mucho para eliminarlo, ¿eh? Pero no sé por qué, soy incrédulo con esa teoría porque tal vez en 20 años la cosa de la tecnología avance pero un montón, porque como en estos últimos tiempos se ha disparado lo que es toda la tecnología, así que puede ser, todo es probable. Yo más que nada me inclino por una teoría que yo escuché de un señor que la gente como que se burlaba de él y lo llamaban el Capitán Planeta. El Capitán Planeta, como burlándose de él. Que era el vicepresidente de los Estados Unidos al tiempo de Clinton, era Al Gore. ¿Ya? Y él, después que terminó, creo que su periodo como vicepresidente, empezó a informarse y a hacer estas campañas y a reunir grupos y hacía estas famosas, no sé cómo se llaman, simposios, exposiciones.
que esto del calentamiento global era algo real. Y uno, por lo que puede ver, es real la cosa. O sea, no hay... O sea, como se ve ahora, no hay una vuelta atrás. Porque China no quiere parar, India no quiere parar, Estados Unidos no quiere parar, que son los países que más contaminan. Entonces, uno ve uno ve cualquier documental de cualquier país que sea menos serio y ve que efectivamente se están descongelando el Polo Norte y el Polo Sur. O sea, el hielo se está... Los glaciares cada vez son más chicos, o sea, es algo, uno lo puede ver, o sea, y esto de la temperatura está aumentando, este efecto invernadero que le llaman. Cambio de y cuando... ¿Cómo, perdón? Cambio de estaciones. Exactamente, o sea, hay zonas que antes no llovía y llueve, y zonas donde llovía ya hay sequía. O donde no había invierno, se sí, este cambio es real, entonces... Pero cuando a mí me impactó, cuando Al Gore dijo que no recuerdo bien la cantidad de años, pero explicó que si de aquí, cuando él habló en su momento, no sé si dijo de 30, 50 años, pero dio unos margen de años acá, no hay un retroceso real y esto sigue avanzando. Yo dije, pero ¿cómo 30, 50? Si yo he escuchado que hay muchos años más. Si de aquí a 30, 50 años más, no recuerdo cuál de esos años era. Ya cruzamos la línea que no hay retorno. Porque si después si no paramos ahora y bajamos esta emisión, la huella de carbono que se llama, no sé cuál es el nombre que tiene, ya no hay vuelta atrás. Por más que se tomen todas las medidas, ya el efecto va a ser irreparable. Por eso era que ahora teníamos que hacer algo. Y dije, no puede hacer. Yo pensaba que eran 200 años, 500 años más. No, dijo, no sé si eran 50 años o 30. Dijo, no hay un cambio real, no se baja este grado de contaminación. Dijo, ya no va a haber vuelta atrás. Todo lo que hagamos después no va a tener ningún efecto. Y ahí dije, me preocupé, esto es real, esto está pasando. O sea, no es algo que esto de la capa de ozono y que hay un hoyo y que se está agrandando. O sea, definitivamente... pero eso fue, ¿cuándo más o menos? ¿Como en los 80, no? ¿Estás de acuerdo? ¿Los 80? Quizá hablar de la capa de ozono se dio harto, ¿no? Claro. Sí, pero hay que separar las cosas. No, me refiero a lo que nombraste tú, porque antes se le da en toda la noticia. Yo soy de la idea totalmente contraria. No, pero lo que yo estoy hablando de la información que se da era como en la televisión siempre la capa de ozono. Hasta que llegó un punto que ya no se habló más. Que se cerró y no sé. Ya, sí. Exactamente, o sea, por eso yo digo que soy más partidario de esa teoría, porque al final el enemigo número uno de la humanidad es la misma humanidad, las mismas personas, más que la inteligencia artificial o que otro, que puede pasar en algún momento, puede pasar. Hola. Pero por sí sola. Al Gore, y necesito que todos cambien sus emisiones, así que tienen que cerrar las empresas, mandarnos más dinero a la ONU y seguir todos los decretos que nosotros demos en nuestro gobierno único mundial, en la ONU, sí. Y todo, ¿con qué razón? Sí, para salvar al mundo, no porque queramos dominarlo ni quitarles qué hacer. Para mí eso es algo, aunque lo diga así como de forma media absurda. Sí, de hecho se burlaban así de él. Sí, es verdad. Sí, de hecho, él decía que para el año, mira, creo que era 2015, puede que sea 2010, y ya estamos todos destruidos, ya no tenemos humanidad, ya estamos todos mal, ya estamos muertos. No era lo que él decía. Él decía que de ahí iba a haber un punto sin retorno. O sea, íbamos a seguir después viviendo. Pero ¿en qué calidad? Cada vez ya iba a ser peor la calidad de vida por el cambio climático. Y que ya todo lo que se haga después de eso no iba a tener vuelta atrás. Lo que, sí, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, la teoría que él decía era que, por ejemplo, ellos obligaban a todos los países a disminuir lo que es la emisión. Pero ellos no se miden. De hecho, ellos producen más que lo que producían antes. Entonces, ¿qué sentido tiene el que te está diciendo hoy no hagan esto? Pero nosotros vamos a aumentarlo. Entonces, ¿qué sentido? No tiene sentido lo que yo estoy diciendo, ¿cachai? Lo que tú haces con lo que tú dices, claro, no cuadra. Por eso te nombré los 3 países que más contaminaban, primero. Sí. Y uno de esos es Estados Unidos. Y la idea es que, más que sea algo el personaje, es la teoría de la contaminación. Y que yo creo que eso al final nos va a traer... debe ser la contaminación. Nos va a traer... Por ejemplo, cuando hubo el maremoto en Japón... Claro. ¿Cuánta contaminación no se devolvió después
que está en el mar y se devolvió a ellos mismos. Y cuánta contaminación ha quedado en el mar y no sé a quién le va a llegar después en el próximo terremoto. En algún momento estamos como ya acumulando. Y en algún momento esto se nos va a devolver. O sea, yo creo que ya estamos viendo el efecto. En Arica, yo escucho mucha gente que bromea y cuando llega estos periodos de otoño e invierno dicen, oye, ¿y la eterna primavera? ¿Se fue la eterna primavera? Tenía gente que venía del sur de Santiago y me decían, oye, hace más frío que en Santiago. En invierno. Y ahora en este verano, o estos veranos que vienen, va a ser una calor. Yo creo que va a llegar el momento y ahí tal vez va a pasar que la gente va a prestar atención. Escuchen, va a morir gente por el calor, como ha pasado en otros países como en Grecia, en España. Va a ser tanto el calor que va a haber acá que va a morir gente y ahí recién muchos van a reaccionar. O tal vez, ojalá sean muchos los que reaccionen. ¿Muchos muertos? No, que reaccionen cuando hayan muertes por este efecto del aumento en la temperatura, sí, efectivamente. Y lamentablemente los que van a sufrir ahí son las personas de la tercera edad, los que están enfermos, los que tienen problemas de su salud, sí. Entonces hay que estar atento ahí. Bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Ojalá puedan hacer una reflexión y espero sus comentarios en nuestro podcast, en serio, puedan compartir con nosotros. Y si tienen alguna teoría, háblennos y esto da para otro capítulo más. Así que a continuación le dejo con nuestro amigo el Chino, al Chinito. Chino Piquero. Mr. Hemorrhoidals. Bueno, por mi parte, me parecieron interesantes sus posiciones, pero en la parte de la climática, yo creo que es un ciclo. Exacto. Somos dos. Yo eso es lo que pienso, por mi parte. Y inteligencia artificial puede pasar. Por los avances tecnológicos que han sido muy rápidos en las últimas décadas, yo creo que estamos a un paso de llegar a eso. Uh-huh. Bueno, por mi parte también voy a presentar la teoría que se ha visto tanto en el cine, del famoso meteorito que ha chocado con la Tierra. No. Que se ha visto tantas películas como Impacto Profundo. ¿Por qué viene un meteorito, dice usted? Es que han pasado meteoritos grandes cerca de la órbita de la Tierra que no han impactado. Han pasado. ¿Eso es lo que dice la NASA? Claro. Es por eso la NASA es como creerle al viejito. Es por eso es una teoría, como todas las teorías. Es como creerle las fotos que tienen son todas CGI. Oye, que están conspiranoicos acá, le creen al Gore y refuta la NASA, ya, no sé. No sé. Sí, pues son teorías. No, pero escuchemos al Chinito con su teoría, por favor. Yo pido un poco de respeto ahí. Igual es complicado porque se dice también que así desaparecieron los dinosaurios. Según los fósiles y muestras que se han encontrado, que sí desaparecieron los dinosaurios. Como dijo mi compañero acá, también son teorías conspiratorias. Vamos a ver, porque de eso de creer también que la Tierra tiene millones de años de existencia, también está en duda. Más que nada, eso quería presentar. Ya, pero a ver, profundicemos un poquito. Yo tengo entendido de que lo que nos protege precisamente de eso que seamos impactados por un cuerpo celeste, no sé si está bien dicho, cuerpo celeste para un meteorito, tiene que ver con la gravedad de Júpiter, que ese planeta es el que mantiene este famoso cinturón de asteroides circulando, ¿sí?, en el sistema solar, y que es esta atmósfera que es tan potente, la fuerza de gravedad tan potente, la que hace que estos meteoritos se desvíen hacia allá y no hacia la Tierra, ¿sí? Entonces yo tengo entendido de que ese, digamos, es como la contraparte, la fuerza que impide que a nosotros nos dé un asteroide, un meteorito de tamaños colosales, ¿sí?, que pudiese impactarnos, ¿sí? Entonces esa es como la medida de protección, la gravedad de Júpiter. Antes se decía, ¿no?, de que la Luna precisamente era parte de la Tierra, de que en épocas muy antiguas, millones de años atrás, la Tierra era más grande, entonces fuimos impactados por un meteorito y la Tierra se separó en dos partes y ese pedazo que se nos separó es precisamente la Luna.
Recuerdo haber leído en esas revistas antiguas, en estos muy interesantes, ¿se acuerdan de esas revistas? Aparecía eso, aparecía de que probablemente la Luna se extrañaban, ¿no?, los científicos, porque decían que era un satélite muy grande para el tamaño de nuestro planeta. En comparación con otros planetas, sus satélites eran relativamente pequeños. En cambio, la Luna para nosotros era demasiado grande, ¿no? Entonces ahí se decía de que efectivamente hubo una colisión. Y lo que usted me comentó de los dinosaurios, claro, en un momento era como la teoría más popular, ¿ya? Usted sabe que de repente eso empezó como a perder cierta relevancia porque hubieron algunos dinosaurios que sobrevivieron, porque evolucionaron a aves, como se plantea, ¿ya? Y resulta de que se encontraron antecedentes de que hubo por lo menos 4 extinciones previas, de donde la Tierra tenía todo un ecosistema muy diverso, y esto fue extinto y no hay evidencia de asteroides, de meteoritos que hayan explotado en esa época, y se extinguieron, como te digo, todo un universo de criaturas que había en la Tierra, ¿sí? Y la que ocurrió ahí en el Jurásico, que fue cuando los de los dinosaurios han encontrado unas capas de sedimento ahí en diferentes partes del mundo de un material que supuestamente debía venir en uno de los meteoritos, ¿ya? Entonces me parece como muy plausible lo que usted me comenta, ¿ya? Y no sé si vio las noticias de que la NASA la semana pasada, creo, hicieron desviar un meteorito que venía, no hacia la Tierra, ¿ya?, pero que iba a pasar cerca, y que lograron desviar su curso, produjeron una explosión cerca para que lo desviara. Los Willis. Y que de esa forma efectivamente lo consiguieron, y se comenta, ¿no?, que fue como una especie de entrenamiento, por si es que se da en algún momento la necesidad de hacer algo así. Bravo la NASA, por salvarnos la vida. No sé, suena como a película eso, ¿no? Es que mira, tengo entendido que ese meteorito era chiquitito. Pero ¿ya? chico, ¿cuánto como para hacerlo? No tengo idea, no vi el Pero modelo. a lo que voy yo es que ellos dicen cosas, pero no muestran evidencia. No muestran evidencia, por ejemplo, cuando dicen vamos a sacar un cohete al espacio, te muestran al cohete dentro de la atmósfera, pero nunca te lo muestran saliendo. A lo que voy yo es que cuando yo digo algo tengo que mostrarlo, o sea... No, sí, le encuentro la razón que tenéis, porque yo no me había acordado sobre de las críticas que escuché de esa prueba que hicieron del meteorito, es de que mostraban como fotos, y muchos decían, con la tecnología que hay ahora, como no es posible haber mostrado un video, como no hay alguien que vaya con un celular por último, que decía todo se puede grabar. Claro, entonces que hayan, porque se mostraban que iba como o una cámara, como imágenes nuevas que se veían así, y después otro cuadro más. En la NASA, pues. Entonces, claro, decían, no sé, no es medio extraño, decían. Incluso hay cosmonautas que suben con su celular y muestran la Tierra del espacio con su celular. Yo me acuerdo una vez, no sé si te acuerdas de CQC, ¿Ya? una vez que se fueron a meter a la NASA, no sé si alguna vez viste ese capítulo. Ya güey, fueron a la oficina de la NASA y a la recepción de la NASA. Y me había creído que tenían un teléfono ahí en la recepción que se discaba. ¿Análogo? Era análogo, se discaba el dedo y el flaco, el feito creo que fue. Y le decía, el pescado el teléfono decía, NASA. Y se ponía a reír, pues, y habían como dos señoras, una de color y una de blanca. Y lo quedaban mirando y se ponía a reír porque decía, chacota, por loco, ¿cómo es la NASA tener un teléfono que ni siquiera acá usamos? Y era como en el 2000 ya, no sé de cuándo fue el programa. Entonces, a lo que voy yo que, no sé, pues el último si hay algo tan tecnológico, no sé. La verdad es que no les creo mucho a la NASA. No les creo, porque por último ya muéstrame pruebas legales de que tal cosa es así, pues. No, es si esta tecnología da para mucho. Sí, o sea, mira, puedes filmar Marte y no te pueden filmar eso. No sé, lo entiendo, sí, es como... Da para dudar, pues. Da para dudar, sí, ese es el problema. No sé, esto de que hay un meteorito... El problema es que igual el tema está como manoseado también, pues, Chacal, por las películas, como mucha fantasía. Porque igual yo encuentro que lo que es gracia, ya, si hicieron este ejercicio de... Creo que chocaron un satélite, no sé si chocaron un... Sí, fue un satélite, creo que lo tiraron... No sé si tiraron como un tipo de misil o algo así. Tuvo un satélite. Claro, pero la gracia era que desde la distancia que estaban a
porque estamos hablando del espacio, y achuntarle y pegarle a ese meteorito en movimiento, o sea, ya el hecho de pegarle ya es un logro para mí increíble, porque hay miles de factores que pueden pasar, porque puede pasar otro meteorito chico y te puede golpear, puede pasar basura espacial, no sé, y otras cosas que ni siquiera tenemos idea. Así que, bueno, ojalá que sea verdad. No. Para vivir más tranquilo, más seguro. De que no nos choque nada mientras estemos durmiendo. No, pero es interesante, siempre uno ha escuchado de que fue un meteorito el que aniquiló a los dinosaurios y se extinguieron después. No, pero es que, mira, trato de hacer la relación de lo que ustedes están diciendo ahora y no se la veo. ¿En serio que no? Basta ver, por ejemplo, fotografías del lado oscuro de la luna y está llena de cráteres, pero llena, porque no tiene atmósfera, obviamente. Entonces resulta de que ha sido impactada múltiples veces por meteoritos. Entonces por eso no entiendo lo que me dicen eso de que puede ser todo un invento de la NASA. Pero múltiples veces hace muchos años. Que no hay que creer que podemos ser chocados por un meteorito, yo pienso que sí. No, pero a lo que te refieres tú, múltiples veces hace mucho tiempo o hasta ahora lo siguen chocando. Es que depende. Es como porque si lo siguen chocando. Es como si a un elfo le preguntáis, oye, ¿cuándo te pegaron? Hace poco. ¿Cuánto? Hace como 200 años. Para él es poco tiempo. Para el universo igual es poco tiempo. Pero por ejemplo, no sé, la verdad que cuántas veces han chocado en la Tierra. No, si meteoritos han caído en la Tierra. Sí, han caído. Sí, de esa capacidad como para. Claro, han caído, sí. Destructores. Claro. No sé si hay registros de eso. O sea, hay teorías de que han chocado y han destruido la Tierra, pero de que pruebas. Es cosa ya de como. Pero ya es que hay cráteres también en la Tierra de impactos de meteoritos. Sí, sí hay. Claro que hay. Nadie lo discute eso. Hace pocos años el meteorito que se vio como una explosión en el cielo en Rusia, después se descubrió unos kilómetros más allá un bosque destruido completo. No, sí. Poco probable, pero puede pasar. Si no, lo que hablamos de la NASA, de creerle a la NASA o no. Sí, eso es lo que hablamos, de esas teorías que hay de. No, si es complicado creerle a cualquier gobierno. O los meteoritos que son, cualquiera da lo mismo. Cualquiera da lo mismo. No. Y para sacar plata uno inventa cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, igual yo entiendo que uno puede festinar esto, porque acá el Chinito decía que lo del clima es algo cíclico. No, yo no sé si puede ser en estos tiempos así, porque yo creo que nunca en la historia del planeta se ha contaminado tanto como ahora. En el sentido de hablar del planeta, en la historia de la humanidad. Nunca se ha contaminado como ahora. Entonces, ahí está la diferencia con lo cíclico. Ya esto que se produce es otro contexto, ¿cachai? Compañero, tú dices que tú estás mezclando temas con contaminación con clima. El clima es una cosa muy distinta y la contaminación es aparte. Sí, no, lo mezclamos porque hablamos que la contaminación crea este efecto invernadero que aumenta la temperatura y hace que el clima varíe. Por eso estamos hablando de que se están descongelando los polos, por ejemplo, aumentan las temperaturas y eso y la contaminación con el carbono. Entonces yo creo que el tema es preocupante y sí, es un viaje sin retorno, ¿sí? Eso yo creo que no va a parar. No hay que desconocer esa parte que usted dice con Silerio, porque hay muchos científicos que plantean eso. El tema que hay otros, los menos, que dicen acá lo del contertulio, de que es un tema cíclico. Sí, efectivamente que en Arica ha pasado eso, no es algo de ahora. De hecho, siempre se le echaba la culpa al fenómeno del Niño. Y decían, no, es que este invierno estuvo más frío, casi granizó en Arica. Es por el invierno boliviano, es por el tema de la corriente del Niño. Entonces se le atribuía a otro fenómeno el mismo efecto de que fue un verano muy caluroso o fue un invierno muy frío. Me acuerdo del año 87, si recuerdo bien, donde el río San José bajó creo que 7-8 meses. Y por ahí, por abril, mayo, empezó a bajar agua cristalina. Y ya no color chocolate. Entonces la gente iba a los puentes y se ponía a ver el río. Entonces era como que no había internet, no había nada que hacer. Entonces estaban los puentes llenos de gente viendo pasar agua cristalina, así pero tan insignificante para un sureño eso. Pero para nosotros acá en Arica estábamos fascinados viendo pasar el agüita limpiecita. ¿Sí?
Y claro, ese año se le echó la culpa a esto, la corriente del Niño y lo que produjo los derretimientos de hielo en las cumbres allá de los cerros bolivianos que bajaron las aguas hasta acá. Entonces, como les digo, se le han atribuido antes estos fenómenos a otras cosas. Es como que ahora, yo lo veo así, como que está de moda atribuirle esto al calentamiento global, cuando en realidad son fenómenos que son cíclicos, que han ido pasando muchas veces durante la historia de las diferentes regiones del mundo. Pero yo le insisto ahí con Sileri, pareciera que esto fuese como tomar bando, y yo no creo que sea una buena medida, porque, como le decía recién, hay científicos que dicen que sí, otros que no, que son negacionistas, pero no pienso que hay que tomar un bando entre sí o no, yo pienso que hay que tener los ojos abiertos. Y es como una cosa de mucha lógica decir que estamos contaminando demasiado. Claro, pues si basta ver nomás cómo hemos alterado la vida de las tortuguitas que tenemos en Arica con las bolsas de plástico, que las confunden con agua viva y se las comen y se mueren. Entonces, evidentemente que nuestra huella ahí ha dejado una marca negativa, eso es innegable. No, pues aparte ahí afectáis la cadena alimenticia, porque sin quererlo, no tener una especie afecta a la otra y así va afectando. Y por si acaso no se han dado cuenta, lo mismo que te comenta Chacal, ya nadie habla del fenómeno del Niño ni del invierno boliviano en que afecta el clima, lo que está pasando, porque ya la información que hay es otra. Ya esa información que era antes como lo que te entregaba la prensa nomás, ahora la gente se da cuenta que este cambio climático a nivel mundial es real, que la temperatura aumenta y se habla de este efecto invernal, es real. O sea, como digo, yo creo que es un viaje sin retorno, o sea, más temprano que tarde algo va a pasar, y yo creo que va a ser antes que la inteligencia, como dice, artificial, y antes que nos caiga un meteorito, así que... Ya si tenemos mala suerte es todo al mismo tiempo. No, ya se pega pasar fate. Esa pega sería pasar fate ya no, claro. Bueno, y ahora dejo acá con Tertulio Dr. J, que nos va a hablar de la Biblia. Perdón, de su teoría del fin del mundo. Por favor, Chacal. Mi teoría del fin del mundo es bien simple. De hecho, es la que ha pasado siempre. Es la humanidad, son las guerras. No más que eso. La destrucción, pero esto ya a niveles ya nucleares. La Guerra Fría. Y de hecho la Guerra Fría nunca ha terminado. Porque estas potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos, nunca han parado de armarse. Más que nada Rusia. Y esto es algo normal, porque siempre existió la guerra. Y nosotros mismos nos vamos a destruir. La naturaleza no creo ni alcanzar a hacer eso, y no alcanzar a ver tecnología que alcance a hacer eso tampoco. Y vamos a ser nosotros mismos los que nos vamos a destruir, a través de... Y de hecho, después de la guerra, nosotros mismos nos vamos a seguir destruyendo, porque no va a existir civilización, va a existir caos. Y acá va a ser la del más fuerte, ¿no? Vamos a volver a lo que éramos antes. El que más fuerte quedamos en lo mismo. Tú dijiste Rusia, y ahí va a faltar el conspiranoico que te diga el único país que ha lanzado bomba atómica en una población civil ha sido Estados Unidos. Sí, lo único que tienen una agenda. No, yo voy a la guerra. Política. No, yo voy a la guerra. De hecho, los otro bando te van a decir, pucha, está ya como que Rusia son los malos y en realidad son los estadounidenses los realmente malos. Entonces, ¿se presta para todo eso? No, yo lo que voy es, por ejemplo, que en la guerra, bueno, yo te hablo, ¿por qué te nombro Rusia o Estados Unidos? Lo nombraste tú. Pues son los únicos que podían destruir el mundo si quisieran en un día, si ellos se pusieran a pelear, pues. Yo no te voy a nombrarte, no sé, pues, Corea del Norte, porque tiene la capacidad atómica como para destruir todo el mundo. De hecho, no la tiene, ¿cachai? Pero si se pusieran a pelear los más fuertes, obviamente nos va a afectar a todos, ¿sí? Por todos los nombres. Como tú dices, potencias nucleares. Por Cachemira. Claro. Pakistán contra la India. La India, pero Pakistán son potencias nucleares. ¿Cuántos misiles tiene? Comparación de Estados Unidos y Rusia. No se sabe, porque nunca ha entrado ninguna organización de afuera a revisar. No, pero no tienen más de 1000. Pero a lo que voy, que la capacidad que tienen, claro, no tienen la capacidad nuclear como para destruir un continente. La capacidad logística de hacerlo. Pero Mr. Jake, siguiendo el mismo punto, yo creo que lo interesante que usted señala ahí es que siguiendo la misma línea de su análisis, es que ya no es la guerra sino que es la capacidad nuclear que hay hoy en día. Una escuché, no sé si fue una película o un militar que dijo que el problema ahora no es la guerra, sino que es
el armamento nuclear. O sea, ya el enemigo no es este o el otro, como dice Estados Unidos o Rusia, sino que es el armamento nuclear. Porque está a tal punto de que cualquiera que apriete el botón primero y el otro se quiera defender, va a quedar muy poca gente acá, pues, o vamos a morir todos. No necesariamente. Acuérdese de las armas escalares que estuvieron muy de moda en un tiempo, el famoso HARP, las armas de tipo biológico, virus de laboratorio, que también podrían acabar con la humanidad, ¿ya? Y incluso ya irse en la volada con este famoso proyecto Blue Beam, donde infiltrar personas en gobiernos de otros países que vayan como con una especie de estado de hipnosis, ¿ya? Ponte tú que uno de los ministros vaya así y asesine a la pana mayor del ejército, asesine al presidente de una nación, provocando el caos, bla, bla, bla. Claro, podremos entrar a hablar de muchos sistemas, formas. Entonces, yo no lo veo como que dependa tanto del arma nuclear. Si es posible provocar, como te digo, al inicio lo dije, quizás no el fin de la humanidad como tal, sino que el fin del sistema geopolítico que tenemos armado hoy en día. Mire, siguiendo eso, me acuerdo una frase de Albert Einstein que él señaló que, pero era en relación al armamento nuclear, que la cuarta guerra mundial va a ser con piedra y palo. No queda nada. O sea, no, lo que va a quedar es algo, inservible, una miseria humana, así, y tal vez, como dicen acá, van a terminar peleando uno contra otro por el alimento, por lo que poco que quede. Y todos los sistemas que hay hoy en día establecidos van a caer, así que... Creo que esa es una de las frases que le atribuyen a Einstein, pero que nunca dijo. Tengo entendido. Y que hay varias. Hay muchos memes donde aparece la cara de Einstein y una frase al lado. Pero, y en realidad chamuy. Sí, pero diferencia con la frase, nosotros tenemos ejemplos que ya pasaron. Hiroshima, Nagasaki. Que ellos vieron después lo que pasó después. No solamente la bomba, el efecto que causó en el momento la bomba, sino lo que vino después, que fue peor. Si no fue el momento, si no fue lo que vino después, fue lo peor. La lluvia, las personas que no sabían cómo defenderse ante eso, lo que pasó. De hecho, ya iban a morir ya. Pero el efecto es que duró años. Imagínate eso escalado, pero a nivel ya que no podéis ni siquiera compararlo. O sea, sí. ¿Cómo? De hecho, de partida, ni uno de nosotros está preparado para eso. Yo creo, nadie ha investigado en cuarto de eso. ¿Qué tienes que hacer? De partida, dinero no guardes porque no te va a servir. Sociedad no va a existir tampoco. De hecho, nosotros vemos en las noticias cuando hay un terremoto o algo, ¿qué hace la gente? Se pone a saquear, pues. La sociedad con cualquier cosa desaparece. De un momento a otro desaparece con cualquier cosa. Imagínate ver eso. No, sería el caos. El caos absoluto. El lumpen, cuando dicen. El lumpen, cuando hay gente saqueando, robando, ya. No, y para mí el efecto que tendría una guerra a gran escala, sin usar armas de ese tipo, tiene que ser con lo que afectaría a la economía. Si tú tenías una guerra de ese nivel, tenés que destinar gran parte de tu Producto Interno Bruto a generar armas, ¿no? Equipar a la nación de poder armamentístico. Terminas destinando gran parte de los recursos de tu país a eso y por lo tanto es como una sabanita corta, te cubrió una parte pero dejáis desprotegida la otra. Entonces terminamos con problemas económicos de diferentes índoles, llevando al caos a la nación, o sea, a las naciones, ¿sí? La pobreza. Entonces eso también generaría ahí un tumulto, un caos a nivel social, económico, multinacional. ¿Para qué le voy a hablar, por ejemplo, de la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, con donde se cuenta, ¿no?, de la inflación más grande de la historia? Hay muchos mitos, muchos memes, así como el de Einstein, por ejemplo, que no sé si serán verdad, ¿eh? Y publican fotos. Por ejemplo, mostraban que había un compadre que estaba empapelando la casa con billetes, porque comprarte un rollo de papel mural era más caro que empapelar tu casa con billetes, así que se puede empapelar con billetes. Hay otra foto donde muestran niñitos de esa época que están jugando a armar castillitos así con fajos de billetes. E incluso se cuenta de que una vez un tipo fue a cobrar su sueldo y tuvo que ir en carretilla y llevar la carretilla llena de billetes. Y dejó la carretilla a un lado y se puso a hacer la fila para comprar pan. Y pasó un ladrón y agarró la carretilla, la dio vuelta para sacar los billetes y salió arrancando con la pura carretilla y dejó los billetes ahí tirados porque valían mucho menos que la carretilla. ¿Sí?
Entonces, imagínense las consecuencias que puede tener ahí para un pueblo, para una nación, el tema de tener una guerra como a gran escala. Entonces, sí, yo le doy fe con Tertulio, Mr. Jacob, porque sí, la guerra como tal, sin necesidad de tener armas así de destrucción masiva, puede generar el fin del mundo en cierto, bueno, dentro de una forma de verlo, como digo, no el fin de la humanidad, sino que el fin del orden de cosas que conocemos actualmente. Y que aparezcan populistas, tiranos, dictadores, dando fórmulas mágicas, salvando. Bueno, y que va a ser peor que la cura que la enfermedad. Así, claro, podemos hablar de Siria, o acá podemos hacer este conflicto eterno en Palestina, Israel. O acá al lado, no, en Venezuela. Tenemos venezolanos ahí regalando billetes que ya no sirve. Y bueno, estimados amigos de Arica Siempre Rica, llegó la hora de que escuchemos la primera historia del día de hoy, que tiene relación con el fin del mundo. Miren, estas historias son conocidas acá en Arica, son 100% reales, y hay mucha gente en el resto del país que no tiene idea de que Arica o un ariqueño estuvo a punto de destruir la humanidad, al menos en 3 ocasiones, de las que se saben, puede que haya más. Esta historia se llama La Cueva. Esto ocurrió más o menos a fines de los años 90, inicio de los años 2000. El principal actor de esta historia es un ex comerciante de verduras llamado Carlos Cañipa. Carlos Cañipa era un verdurero de uno de los mercados más conocidos de nuestra ciudad, y un día se entera de que hay un proyecto para adjudicarse unas tierras en esta zona que está hacia el cerro desde Capitán Ábalos, más allá de Morrillos. Hoy en día ese lugar es conocido como La Granja. En ese momento tenían que adjudicarse unos terrenos y se presentaron proyectos para producir lechugas hidropónicas y también la crianza de caracoles de exportación como alimento. Resulta de que la propuesta que ganó en ese momento fue la de los caracoles, y debían ellos dedicar estas tierras a producir dichos caracoles, y se le iba a adjudicar, si entiendo bien, era media hectárea por familia, era algo así en ese momento. Cañipa, cuando escuchó de esto, quiso postular y lo logró. ¿Y qué ocurrió? De que le entregaron su media hectárea de terreno y comenzó la crianza de estos caracoles. Vinieron expertos, les enseñaron cómo tenían que criarlos, en qué condiciones tenían que vivir. Era todo un tema bien bonito, porque era casi como un vivero. Debían tener una especie de microclima que les favoreciera, y plantar cierto tipo de plantitas para que los caracoles se alimentaran. Esos caracoles después iban a ser importados a países del mundo en donde los consumen habitualmente. No es parte de la dieta que tenemos acá en Arica ni en Chile, pero en otros países son bastante apetecidos, ¿no? Ocurre entonces de que llega un momento en que la crianza de estos caracoles ya se vuelve grande, es decir, tenían ya una cantidad de caracoles imponente. Y ocurre el primer envío y resultó ser un negocio bastante bueno. No te digo que sí iban a ser millonarios, pero sí da para vivir. Y como con todo este proyecto, que creo que era del FOSIS, estoy mintiendo, sí, puede que sea de otra institución, tuvo éxito. Lo lindo ahí, o lo bueno, es de que te hacías del terreno. Iba a pasar, creo que en 7 años, si recuerdo bien que fue el plazo de estar trabajando en eso, el terreno ya te lo iban a adjudicar. Iba a pasar de bienes nacionales a ser parte de la persona que estuviera plantando. ¿Y qué pasó? Que antes del segundo envío, Cañipa, muy contento de la cantidad de la camada de caracoles que tenía nuevamente, que era bien importante, un día en la mañana va a verlos y no estaban. Desaparecieron. No pasaron ni 2 horas cuando llega el vecino de Cañipa a comentarle la misma situación. No estaban. Les llamó la atención de que algunos restos de las caparazones de los caracoles estaban tirados en distintas zonas de las plantaciones, si se le puede llamar así, criaderos, digámosle, de caracoles, ¿ya? Y habían desaparecido en varias de las plantaciones, excepto en un par.
era un misterio, ¿no? El tema está que en una de estas plantaciones encontraron a un murciélago muerto y les llamó la atención. No tenían idea ellos de que había murciélagos en Arica, y ahí se pegaron el alcachofazo de que probablemente murciélagos habían comido los caracoles. Así que decidieron, en las plantaciones donde quedaban todavía algunos caracoles vivos, montar guardia. Y efectivamente, en una de esas noches, vieron como varios cientos de murciélagos intentaron entrar en la noche a través de los nylon de los viveros donde tenían los criaderos de caracoles. Y ahí descubrieron que efectivamente eran cientos de murciélagos que intentaron comerse a estos animalitos. El tema está de que en el contrato que habían firmado, ellos debían tener éxito con estas plantaciones, porque con estos criaderos, perdón, ¿ya? Bueno, mi confusión es porque en los viveros ellos tenían que criar plantas, tenían que plantarlas, porque los caracoles se alimentaban de estas plantitas. Entonces de ahí que a cada rato digo plantación, porque yo estuve allá. De hecho, mi cuñada es una de las personas que estuvo ahí, o sea, de hecho sigue viviendo ahí, ¿ya? En esta zona que está de Capitán Ábalos hacia arriba. Ella no es la protagonista de esta historia, es otra persona a la que estoy refiriendo. Ocurre entonces de que Cañipa se preocupa porque como se perdió su modo de vida, el caracol, no iban a poder adjudicarle el terreno. Así que tuvo que conseguir dinero, pedir prestado, volver a comprar la materia prima, volver a comprar los caracoles, qué sé yo, de crianza, y partir de cero. Pero llegó un punto en que era insostenible. Prácticamente todas las noches llegaban los murciélagos y de alguna u otra forma lograban entrar a los viveros y dejaban una matanza. ¿Qué pasó? De que Cañipa tenía un hermano. El hermano de él estaba estudiando en Santiago una carrera de biólogo y en las vacaciones llegó y mira, yo no recuerdo el nombre del hermano de Carlos, ¿eh? Pongámosle Juan. Cuando llegó Juan Cañipa, Carlos le explica la situación y él les dice: mira, yo estuve trabajando casualmente en el sur de Chile con este tema de los murciélagos que hay allá y que muerden al ganado. Entonces hubo varios estudios en donde se demostró de que, como ya es sabido, los murciélagos logran andar en el aire por ecolocalización. Ellos debajo de sus ojos tienen un órgano el cual percibe el rebote del ultrasonido que ellos mismos lanzan y de esa manera pueden guiarse en el espacio. Entonces él le dijo cómo, instalando unos parlantes con sonidos de ultrafrecuencia en el sur de Chile, habían logrado alejar a los murciélagos del ganado. Y dice que implementar eso era súper sencillo. Bastaban unos parlantes nomás común y corriente, pero lo suficientemente grandes como para expandir ese sonido. Y que él podía conseguir las grabaciones en formato digital. Y le pareció como tan choro que decidieron hacerlo, probar. Así que efectivamente instalaron los parlantes, trajeron las grabaciones y fue santo remedio. Cuando hicieron eso se dieron cuenta que no se escuchaba nada para el ser humano. Algunos perros aullaban, pero los murciélagos dejaron de venir y no aparecieron más. Bueno, la pregunta es: ¿qué tiene que ver eso con el fin del mundo? Ocurrió lo siguiente. Esas mismas semanas, tanto en el Valle de Azapa como en Utah, empezaron a haber pérdidas millonarias. Los granjeros empezaron a ver cómo cantidades enormes, millones de insectos empezaron a devorar todos sus cultivos, absolutamente todo. Las pérdidas ese año fueron multimillonarias. Como ustedes deben saber, los valles de Arica, Utah y Azapa surten no solamente al norte de Chile, sino que a todo el país. Se redujo tanto la cantidad de la agricultura producida en nuestra zona, de que en el sur de Chile empezó a haber escasez, los precios aumentaron y empezó a haber un hambre terrible.
en ese momento se hablaba de la crisis asiática, se hablaba de esas cosas, pero la verdad que todo eso fue ocasionado porque la agricultura en Arica se vino abajo. Nadie entendía la causa. Le echaban la culpa a que era como una maldición, de que esta era una de las plagas de Egipto que venían a atacarnos, bla, bla, bla. Hasta que cuando se entera de esto, el mismo hermano de Carlos, Juan Cañipa, él hace la relación. Y él ahí logra entenderlo. Resulta de que nosotros no lo vemos en el día, porque estos animales son de hábitos nocturnos o insectos. Durante la noche salen millones de insectos, los cuales se alimentan de estos vegetales. Y adivina qué es lo único que los mantiene a raya. Los murciélagos. Los murciélagos que salen en Arica logran mantener a raya esto. En ese momento, la escasez de alimentos que hubo en el sur de Chile obligó a que las personas tuvieran que dejar sus fuentes laborales y empezar a trabajar en otras cosas. Eso produjo una crisis a nivel nacional. La industria del cobre se vio afectada. Si tú buscas la estadística, y esto es real, de esos años, del año 2000-2001, las ventas del cobre de Chile se redujeron a menos de la mitad, producto de que no se estaba produciendo cobre en el país. Eso puso en jaque la tecnología de todo el mundo. Como ustedes saben, los celulares, los televisores, los refrigeradores, en realidad toda la tecnología está hecho de partes de cobre, lo cual es en gran parte producida acá en Chile. Imagínense los alcances que iba a tener eso si no se solucionaba. Resultado de esto, resulta de que Cañipa, Juan, avisa a la facultad donde estudió, mandaron un equipo financiado por el mismo gobierno y descubrieron que un pequeño grupo de murciélagos que aún seguía viviendo en una de las cuevas de Anzota, al sur de Arica, y quedaban muy poca cantidad, quizá unos cientos, e inmediatamente prohibieron el acceso, empezó todo un sistema de protección, se declaró una especie en peligro, y desde ese momento la idea era tratar de que estos murciélagos se reprodujeran lo más rápido posible, porque eran los únicos que estaban adaptados a nuestro clima, a nuestra zona, para que esto se pudiera solucionar. Afortunadamente tenían un buen mecanismo de reproducción estos animalitos y en menos de 3 años ya habían alcanzado una cantidad importante. Entonces resulta de que ellos son una especie protegida y acá en Arica tenemos pero 100% prohibido cazar un murciélago si es que lo vemos en la noche. Para terminar, sepan ustedes entonces que el equilibrio económico, social y cultural de la humanidad misma, de los 8.000 millones de personas que somos, depende de un pequeño grupo de murciélagos en una de las cuevas de Arica, las cuevas de Anzota. Así que, señores, la humanidad misma depende de ellos. La cueva. Buenas noches. Bueno, interesante la historia acerca de los murciélagos, pero aquí llegamos al punto que hablábamos delante, acerca de cómo el ecosistema, porque por ejemplo acá tú afectas como a un depredador, por así decirlo, a un depredador de otro animal, de una plaga, por así decirlo, de un animal que se reproduce más rápido, como algo que pareciera no ser tan importante, a la larga, si no se controla, o sea, si prácticamente lo afectamos, producimos un gran problema. Y eso es claramente lo que decía recién Consigliere con respecto a esto de cómo algo tan pequeño que nosotros pensamos que es pequeño puede afectar tanto a nuestra propia vida y no nos damos cuenta. Bueno, y tristemente, cuando ya se adjudicaron los terrenos, no se vio nunca más un caracol allá. ¿Sabes que yo pensaba que iba a salir? Yo pensaba que iba a salir con que los caracoles salían por la noche y estaban comiendo las cosas. Y dije, yo creo que se les escapó a los caracoles y te está echando la culpa a los... Todos los caracoles lo usaron para quedarse con el terreno, de ahí nunca más vieron caracoles. Yo creo que se estaba haciendo unas cremas para la arruga. Hubo un tiempo te ordeno, ¿no? Que tuvo como de moda así...
Crema de caracol. Crema de caracol, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, no, hasta que se pega un caracol en la cabeza. Que materia prima lavada y Se pega todo. Pero yo me perdí un poco ya. Al eliminar los murciélagos, aumentó la cantidad de insectos. Ujú. ¿Esto provocaba qué? Estos insectos lo que pasa es de que atacan la Plantación, siembra por la las siembra, plantaciones, tanto en Utah y en Azapa. Ya. Lo que pasa es de que, mira, nosotros no lo vemos porque tú sabes que morimos de inocentes, no somos conscientes si no lo vemos. Pero durante la noche somos invadidos por nubes de insectos. En la noche salen los murciélagos y se los comen. ¿Bien? Entonces mantienen un equilibrio natural en el ecosistema y el problema es de que si eso falla, el desastre es total. Y acuérdate de que Arica siempre ha sido un tema esto, porque acuérdate de la malaria, el doctor Juan Noé, del control de vectores, los zancudos Aedes aegypti que entraban en ese tiempo, ¿ya? Y resulta de que es todo un problema, ¿ya? Siempre se ha tenido este tema con los insectos acá en Arica, ¿sí? Es un tema que es de larga data, ¿ya? Yo les recomiendo que busquen en YouTube, porque esto es muy serio, ¿ya? Hay videos que se han subido ahora. Pongan en YouTube, en el buscador, murciélagos Arica, y les va a aparecer los estudios que se han hecho con respecto al equilibrio que mantienen los murciélagos con los insectos acá en Arica. Y precisamente los de las cuevas de Anzota, no es ninguna mentira lo que les acabo de contar. Un poquito exagerado, pero mentira no es. Pero hay. Interesante, ¿eh? No, más que nada me pareció interesante la historia y me parece haber escuchado antes o haber leído en el periódico sobre los murciélagos que son protegidos en Arica. Sí, y lo peor de todo es que la gente no tiene idea por qué. Piensan que es como que una especie de... No. Piensan que lo hacemos como de buenitos, así como por humanidad, como que cuidar nuestras especies nativas, como cosa anecdótica. Y no es por eso. Es porque dependemos, nuestras cosechas dependen de los murciélagos. ¿Sí? Entonces, eso es así. Bueno, yo no sé si tiene relación con lo mismo, pero en algún tiempo trabajé en la parte del servicio de salud Arica y controlábamos, recuerdo, la rabia en Arica. Uh-huh. Que por si la gente de Chile no lo sabe, como es zona fronteriza, en Arica se cuida de tal manera de que me acuerdo que el doctor que estaba a cargo ese tiempo tenía como un refrán, decía que él no esperaba que el problema llegara a Arica en relación a la rabia, sino que él atacaba directamente y él pasaba casa por casa vacunando todos los animales domésticos, mamíferos, sean estos perros, gatos y otros afines como monos que hay acá en Arica, algunos roedores que tiene la gente de mascota. Y también explicaba en ese tiempo que producto de que era, incluso con este sistema que se lograba controlar la rabia y se logró, como entre comillas, erradicar, la rabia siempre estaba presente, producto de que los murciélagos, pero ahí era en estricta relación con el murciélago vampiro, porque este otro murciélago que nombra usted es como insectos, pues, ¿no? Herbívoro. Es insectívoro. Es insectívoro, no es el mismo que... No, son... Sí. Y uno de los motivos fue por cual se sacó el matadero que había en Arica antiguamente, que era como ya era un lugar más céntrico porque estaba rodeado de la población ariqueña. Entonces, porque como era un matadero, los murciélagos efectivamente llegaban ahí a beber sangre de los animales que mataban ahí. Y para tratar de eliminar este foco se cambió, se eliminó ese matadero, no sé si se cambió a otro lugar, se eliminó y... Entonces hay una relación con el murciélago. Como dice el Chinito, efectivamente parece que es una especie protegida hoy en día porque tiene que ver con este equilibrio que hay en la naturaleza. También se me viene a la mente lo de también bueno, como dice el Chacal, tal vez se le atribuye a él, no sé si será él la frase, pero ahí también habla de las abejas, que si las abejas se acabaran en el mundo, nosotros no sé cuánto tiempo desapareceríamos acá porque ellas hacen todo el proceso de polinización, ayudan mucho en eso. Y al no estar ella, producto de todo lo que pasa ahora, la contaminación, de los insecticidas que se han creado y todo el asunto, hay
hay que tener cuidado con eso, porque al eliminarla a ella, está el problema que habría un colapso ahí en la naturaleza. Pues, así que tal vez sean algunas cosas. Tal vez nos complicamos, esto es el fin del mundo, hablamos de meteoritos, de no sé, pues de la tecnología, que tal vez inteligencia artificial. Y va a ser más simple tal vez que como desaparezcamos acá. Sí, una pequeña alteración en el ecosistema y basta que las grandes muertes a nivel de la humanidad no han sido peste, cosas que tengan que ver con, para así decirlo, como que tengan que ver animales, ratas. Sí, la peste española, cosas así que se transmiten a través de animales. Sí, tú dices eso. No, yo te voy a poner de ejemplo, por ejemplo, las especies introducidas, por ejemplo, los castores que tienen la cagada en el sur de Chile. Que no son... O, por ejemplo, los conejos en Australia, que han causado la extinción de otras especies porque acaban con los recursos naturales. Y se reproducen. Pero, claro. Y también tenemos este otro caso de los estorninos en Estados Unidos. Este pajarito que llegó ahí, que también arrasa con los recursos naturales y muchas especies están siendo aniquiladas porque estos se reproducen a un ritmo incesante. En Texas incluso se introdujeron, creo que se soltaron, creo que eran 7 chanchos, ¿cachai? Y ahora se sabe que no hay una población, creo que está llegando cerca de 700.000, casi 1 millón, sueltos en Texas. Como silvestres, sí, como... Claro, y muestran cómo destruyen las cosechas que hay en Texas, y por lo tanto está autorizado cazar a los cerdos salvajes con armas de asalto. Y ustedes pueden buscar en YouTube Texas, cerdo salvaje, caza con armas de asalto, y van en camioneta con estos famosos visores de visión nocturna, y van con armas automáticas de guerra y van matando a los chanchos y caen. ¿Bien? Entonces, por eso te digo, es todo un tema esto de los ecosistemas y cómo ese equilibrio al romperse puede llegar al fin de la humanidad como la conocemos. Eso ha pasado en varios lados de la intervención humana, llevando especies de un país a otro. En el Caribe, lo mismo que dijiste tú en Texas, también ha pasado en varias islas de esos de los chanchos. Tal cual. Pensé que también iba a ser el efecto de la metralleta. No, allá. Gracias, Chinito, se le agradece. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, la rabia en una persona? Porque yo he visto, por ejemplo, películas que tienen que como de zombies y cosas así. Terrible. Que no hay cura. ¿Cuáles son cuáles son los síntomas que ataca? Te mueres. Sí, pero ¿cómo así? No mueres rápido, ¿cierto? Mueres lento. O sea, ¿cuáles son los efectos? Me refiero a qué cosas. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Sí, mira. La rabia es un virus que ataca tu encéfalo, ataca el cerebro. ¿ya? El sistema nervioso. Entonces los síntomas son muy similares, por ejemplo, a cuando tú tienes una encefalitis o cuando tienes una meningitis. Entonces hablamos de que la persona va a tener una conducta extraña, aberrante, va a tener alucinaciones, va a tener visiones, cosas extrañas, su comportamiento no va a ser el lógico. Agitación psicomotora, así que el paciente se mueve de forma, sin poder controlarlo, ¿ya? Anda muy agitado, nervioso, grita, asustadizo, muy similar a lo que sería, como por ejemplo, una intoxicación por alcohol, que tú ves que una persona que ha estado tomando mucho tiempo y deja de tomar de golpe y se pone irritable y grita y llama al diablo y salta en la cama y se agita, ya, eso. También se han descrito, porque en Chile no tenemos un caso de rabia hace mucho tiempo. Ese caso que fue famoso en Quilpué unos 7 años atrás se descartó, al final no tenía rabia, ¿no? Entonces tenemos muchas décadas sin rabia. Pero se ha descrito que lo principal es esto de la hidrofobia, que los pacientes le tienen miedo al agua, o sea, lo mojas y él siente un miedo irracional. Pero la verdad es que ese mismo miedo irracional no lo tienen solo al agua, sino que a muchas otras cosas. Te insisto, ahí los síntomas son de encefalitis, son síntomas de que tu sistema nervioso central está alterado. Por eso te atacan, te muerden, ese es el mito que hay, que ellos que después como que enloquecen y te atacan, te muerden. Sí, te pueden llegar a contagiar así. Claro, si el detalle está en que ellos están agitados. No sé si tú alguna vez has visto esos pacientes que te comento que han estado viendo alcohol, que se levantan en la noche y quieren salir arrancando, tirarse por la ventana al segundo piso y pelean, los agarran entre 4. Está poseído, está llamando al diablo. Claro. Ahora, mira. O sea, es terrible, disculpe, Chacal, es terrible. No tiene cura aparte esa cuestión. Si tenéis rabia, estáis liquidado. Yo creo que vi como unos videos de como 2 o 3 personas que murieron de eso. Claro, como usted dice, se mueren, pero lo muestra una idea de cómo le fue afectando de a poco
Y ya no tenía vuelta atrás. He visto películas así, documentales de gente que le daba la rabia, pero como que dentro de su ignorancia, porque era gente como del campo, así, en Estados Unidos mostraban, y ellos se ataban a los árboles, se amarraban con cadenas, porque sabían que en determinado momento, porque ya habían escuchado, sus padres le habían hablado esto que pasaba, iban a atacar a su familia, a sus hijos, señores. Claro, no había. Por eso que generalmente en las películas así como de zombies siempre se usa como la rabia, no sé, yo he visto en varias que usan. Interesante, ¿ah? Usan sí. como así una forma de como usarla como arma. Oye, a propósito de eso, con Tertulio Jekyll, veamos lo de las películas, pues comencemos con la ronda de películas. ¿Ya? En esta sección de ahora es la sección de las películas del fin del mundo. En Arica siempre rica, y el consigliere hablará alguna cosa que se le acaba de ocurrir. Adelante, consigliere, dele con su película el día de hoy. Todo respeto. Gracias, Chical, por la introducción. Por la introducción y por esa canción increíble que acaba de dar, algo inesperado, uno de sus talentos. Dibujante. Espérate, me faltó unos. Ya dile. No, y llega unos tonos interesantes, ¿eh? Yo desconozco a alguien que pueda llegar a esa. Bueno, el Dr. Jekyll habló de esto de los zombies, de la rabia. Yo no sé si en el fin del mundo habrá una relación directa con los zombies, pero sí, efectivamente, yo creo que cuando ya pase todo esto y que alguna poca gente después habitando el mundo, después de que haya un holocausto, cual sea, la poca gente que quede va a estar, no sé, sufriendo, sin alimento o con escaso alimento. ¿Pero usted lo dice por qué película? Bueno, es que hay muchas películas en referencia, pero me imagino que... Igual. Pero... Todas terminan igual. ¿Perdón? Todas terminan igual. Sí, como esta Walking Dead. Yo no he visto esa serie, no me gusta mucho, pero uno ve, o la otra de esta... De la mujer esta que... Voy a recomendar películas que no he visto y que no me gustan. Resident Evil. Esa, el Residente Maldito, que habla así, que ahí aparece un tipo de... Sí, claro, es como más fantasiosa ahí. Pero me imagino que si mueren, como decía Chacal, y no necesariamente por una guerra nuclear, sino que por algún tipo de arma química, puede ser que aparezcan estos semi-humanos, tipo muertos vivientes, zombies, no sé, eso me ha olvidado el nombre de zombie. Y yo creo que puede llegar a pasar, porque alguna vez escuché la historia de que los zombies sí existieron. Por eso me hacía ruido a mí en las películas, ¿sí? Que esta relación de siempre de la explotación del hombre por el hombre. Había gente que tenía un poco más de conocimiento y se aprovechaba. Por ejemplo, habían como dos ejemplos que he escuchado por ejemplo, en México. Había gente que usaba esta cosa así como tipo brujería, y usaba alguna hierba, alguna droga. En Haití yo vi eso. Sí, algún tipo de droga. Y eran dos tipos de ocasiones que se usaban. Lo que pasa es que la palabra zombie originalmente viene de allá, de Haití. Excelente, ¿eh? Lo usaban los brujos para revivir a sus familiares muertos. Claro. Ahora, yo no sé si se podrá revivir a alguien. Lo que entendí al usar la droga, por ejemplo en México, que se usaba por dos razones, que era algún tipo de brujería o estas mujeres que hacen tipo de curaciones o amarre, que llaman ellos, usan una droga, no recuerdo el nombre, como peyote, es una raíz también que usan, y que efectivamente drogaban a los maridos, las mujeres celosas, porque allá desde mucho tiempo hay bastante violencia de género hace mucho tiempo, hasta el día de hoy. Y lo que sucede es que este tipo de droga, tal vez Chacal me pueda ayudar ahí, quemaba, usaba en exceso la corteza cerebral. Por lo tanto, todas sus funciones quedaban al mínimo. Entonces quedaba una especie de semi-humano tipo zombie, y que recibía instrucciones básicas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa?
que cuando lo usaban, la historia que se contaba era que cuando lo usaban estas mujeres para tratar de que sus maridos no salieran, porque le engañaban, la maltrataban, abusaban del alcohol, todo. Y estaba enamorada, iban donde estas brujas y le indicaban que usara una dosis de esta droga. Pero en algún momento, o en alguna oportunidad, se le pasó el uso de esta dosis, la exageraron y produjeron esta ¿cómo se llama? Que la corteza cerebral disminuyera el mínimo y quedaba un hombre ya que no tenía recuperación, porque el asunto era drogarlo porque se quedaba dormido, se desmayara. Pero como abusaron de la dosis... Pero que sea momentáneo, ¿no? Exactamente, y como abusaron de la dosis, le quemaba la corteza cerebral y ya no tenía funciones motrices como era hablar, caminaba así en forma irregular. Y ahí me hizo sentido cuando escuché la historia de que los zombies existían, pero en la antigüedad, cuando gente que tenía un poco de conocimiento se aprovechaba, tipo brujo, tipo lo que pasaba en Haití, y el brujo te asustaba porque funcionaba más por el miedo. Y le decía, si no me haces caso, te convertiré te mataré y te haré mi esclavo. Claro, quedaba drogado, dormido, inconsciente, pero cuando despertaba ya no era la persona porque le habían quemado la corteza cerebral y por lo tanto todas sus funciones de pensar, hablar, habían desaparecido, disminuido al mínimo y hacían funciones básicas. Entonces iba, recogía la leña, llevaba a los animales, traía agua, solamente dándole indicaciones mínimas. Y la gente veía eso y quedaba aterrado. Decía, el hombre murió, lo revivió, como decía el chinito, y ahora lo usa como su esclavo y me va a pasar lo mismo a mí. Pero usaban esta droga que te producía este efecto. Por lo tanto, los zombies sí existían en la antigüedad, se usaba y se abusó de esto en algún tiempo porque siempre ha pasado, la explotación del hombre siempre ha estado, entonces se abusaba de esto. Entiendo el punto con Silieri. Mire, para tocar el tema, ¿no? De esas películas, de las que más me ha gustado en el último tiempo, es esa Soy Leyenda. Pero el final igual no me gusta, me lo encuentro medio chantito. Pero al principio a mí me encanta porque, ¿qué dice la doctora? Hemos encontrado la cura contra el cáncer. Sí. ¿Y cuánto? Y dice, y del 100%, todos se han curado. O sea, era espectacular, ¿no? Era como demasiado bueno. Y yo les convido a la gente a que busquen en YouTube final alternativo. Es 1000 veces mejor que el final real. Ya. 1000 veces mejor. Por eso, pero a mí me encanta eso. Por eso cuando tiene como 3 o 2. Oye, por eso cuando nos vacunamos contra la peste de ahora, con el COVID, yo le decía a toda la gente, ya, mis colegas todos se fueron a vacunar en la pega antes, yo a mí me dio el COVID y tuve re mal, casi me muero. Y dije que todos se fueron a vacunar y le dije, ya, ahora vean Soy Leyenda. Hemos encontrado la cura contra el cáncer y después estaban todos zombies. Pues, y en tiempo récord, ¿no? En tiempo récord, era increíble. Entonces dije yo, ¿irá a pasar? Bueno, yo no sé si esto tendrá relación al fin del mundo, pero tal vez después que pase todo lo malo, ojalá no pase, pero podemos quedar así, disminuir a una condición semi-humana, los que sobrevivan y los pocos que estén vivos tendrán que arreglarse como puedan ahí, los pobres, no sé. Y maestro Chinito, ¿usted tiene alguna película de zombies ahí que le guste? ¿Quieres hacer replay, que hicimos? Me enamoré de un zombie. No, más que nada, Mira, vieron un zombie. clásico ya de las películas de zombies son los muertos vivientes. Ah, claro. Con todo el gore. No, es muy sangrienta esa ¿Pero película. cómo comienza eso? Me refiero a cuál motivo de que ellos... Es que lo que hace en ese tiempo se usaba el clásico zombie que era muerto viviente, un familiar muerto que lo hacían revivir Ah, ya. mediante brujería y cosas por el estilo. Pero se sale tanto del límite que terminan reviviendo un cementerio entero y ahí que empieza a quedar la masacre. No, y a mí vi una parte, creo que era parte de la saga, que al final creo que los zombies matan a todos. Y están por la radio así hablando los policías. Película que ve con Silieri y matan a todos. Estaba hablando por la. ¿Pero camarógrafo vivo? Estaba hablando por la policía y le decía, aló, ¿pasa algo? Sí. Manden más cerebros, manden más policía, porque ya se habían comido todo lo que era. Entonces, genial. Esa es la tercera parte. Ya. Yo vi la última que era que en la casa, ¿no? Cuando se esconden en la... Es que en la casa cierran y hay un negro, ¿o no?
Claro, ¿Esa es la primera? como es típico, siempre ¿La uno? el negro. Siempre el negro matando a Hollywood, siempre matando Y al al final negro. queda como, se supone que queda como Claro. uno vivo y al final se convierte en Es estado que después aparece la última que eran los muertos luchan por sobrevivir. Esa es la última parte de la. No, pero te vale como de la de los 90, ¿no? Claro, 70, es una saga que duró. Claro, Yo- es que vimos un remake, esa era más Sí. antigua, sí. Es un remake, o sea, es una saga que duró décadas. Sí, creo que dura hasta como la. O sea, yo vi la de los 90, ¿no? Otra de mis favoritas es Bruce Lee, Zombie. Esa buena. Oiga, aprovechando que le dimos la palabra al maestro Chinito, toque usted, pues, ¿qué película de fin de mundo recomienda usted? Bueno, siguiendo con el tema de los meteoritos, más que nada, las dos que mencioné anteriormente fueron Impacto Profundo. Yo creo que todas las han visto, que no hay necesidad de comentarla mucho. Y la otra es Armagedón. Sí, oye, Armagedón, mi parte favorita cuando están en el topless. No he visto esa parte tanto. Esa es la de Bruce Willis, ¿no? Sí, Bruce creo Willis. que- No, me Es que- hiciste acordar, no es que sé, es de graciosa esa parte. Del artista ese que se hace en esa escena del tople, cuando se monta arriba la bomba, loco. Estando en la luna. entró en locura, Sí. ¿cómo dijo? Como una paranoia así como momentánea. Claro, Pero- ese personaje se llama Rothhound, ¿no? Sí, pero no me acuerdo el nombre del artista, pero es genial esa escena, loco, cuando loco dice, ahora sí que soy poderoso, tengo una bomba atómica dentro de mis piernas. Impacto, yo recuerdo cuando no, yo me acuerdo que me invitó a ver Impacto Profundo y ese tiempo mi hermano estaba en Francia. Vivía en Francia. Y no sé si se acuerdan que el primer meteorito que cae en París. Y yo me acuerdo que me voy a reír porque digo, oh, mi hermano que es quemado. Pero no, era una película. Pero en realidad esa película es re fome, loco. Sí, lo único es el efecto de la ola, pero es mejor Armagedón. O sea, en general, Armagedón. Que es más divertida, Bruce Willis, todo que pero es otra más es puro, chistosa. no sé, no, la verdad que no pegó mucho. La verdad en los efectos sí, es muy bueno. Pero en lo que es la historia y toda la trama, no me gusta Impacto Profundo. Me gusta la encontré bajita. Oiga, y estimado acá, con tertulio Mr. Jekyll, ¿y usted qué películas de fin de mundo le gustan? En realidad me gustan varias, pero hoy día la que... Bueno, la vi hoy día, no es que sea como mi... Especialmente la que me gusta de todas. Porque hay de todo tipo, de zombies, de conejo, chinina, meteoritos, y hay buenas de todo tipo. Pero la que vi hoy día fue más que no es el fin del mundo tampoco, se llama Genpien Descalzo, que es un anime japonés. Y en realidad está basado en el diario de vida de una persona que vivió después de la bomba de Hiroshima, si no me equivoco. Entonces él explica acerca de que como él cuando era niño vio morir a la gente, o sea, el efecto que vino después de la bomba atómica. Claro, los contaminados por la Sí, radiación y todo. entonces, como hasta ese entonces no había como investigación de lo que pasaba, porque prácticamente estaban probando Estados Unidos su arma, él prácticamente describe lo que él vio, lo que vio y vivió. Sí, de hecho, si pueden ver ese anime, véanlo, es muy crudo para ser un bonito, de hecho es muy fuerte también, de hecho cuando cae la bomba es muy gráfico también, y habla acerca de esto de cómo el efecto de la bomba fue después mucho más caótico que cuando fue en el momento. Que pareciera más una bendición haber muerto en la explosión que haber quedado vivo. Y de eso habla como más Qué que nada. terrible, qué terrible, ¿no? Impactante. Y de cómo, por ejemplo, nadie estaba preparado. De hecho, no existía una prueba de que haya existido algo así. Claro. Entonces, a lo que yo es que, por ejemplo, cómo nos preparamos ante cosas así. O sea, ya sea eso, ya sea lo que sea. Claro. Ya sea cualquier... Porque todas las catástrofes, por así decirlo, traen los mismos efectos. Traen caos. Por tal razón traen... no podemos tener más cosas. Por ejemplo, si hay caos, ¿de dónde vamos a sacar las cosas que vamos a comer? Si no hay orden. Claro. ¿Cachai? Entonces estamos abastecidos para mantenernos. Entonces, de hecho, mira, los estudios decían que después de la bomba, ¿qué pasó? ¿Por qué murió mucha gente? Porque mucha gente, en vez de permanecer en sus casas, los que quedaron, salieron. Y lo que tienen que haber hecho ellos es haberse quedado en las casas mínimo unas 2 semanas para que bajara la radiación. Pero imagínate, para quedarte 2 semanas en un lugar escondido, tienes que tener alimento. Claro, claro. Pero si tú no estabas preparado, si no sabías, ¿cómo vas a seguir viviendo? Entonces,
hay un montón de cosas que, por ejemplo, aparte de eso, tener un orden a hacer con tu familia, pues, porque lo primero que se va a perder es la sociedad. Pues. Si no es sociedad, tú tienes que tener por así decirlo, un círculo cercano que te permita protegerte ante algo que ya no existe. No hay seguridad. Una red de apoyo, claro. Sí. No hay seguridad, entonces se pierde todo. Entonces tienes que vivir en prácticamente crear todo, pero en un núcleo más pequeño. Si vas a escapar, ¿para dónde vas a escapar? Porque nosotros vemos hasta hoy en día, por ejemplo, civilizaciones completas que han desaparecido, los incas, los mayas. Ahí están las ruinas, pues. Pero ellos, ¿dónde se fueron? Claro, no sabemos qué pasó. No sabemos, a lo mejor escaparon de ahí, pero ¿por qué? A lo mejor ellos perdieron la estabilidad que tenían y tuvieron que irse. Arrancaron porque era más peligroso estar ahí que arrancar. Claro. ¿Se acuerdan de las películas rotativas en el cine Colón? En el rey, que pagáis una entrada y si queréis te caes todo el día viendo películas. Siempre daban funciones doble. Pero esa vez, esa película se volvió tan popular que no daban doble, daban una pura película. Pero claro, tú pagáis la entrada y te quedáis ahí, pues. Entonces me acuerdo que fuimos a ver la Fiebre de Amor con Lucerito. No, mentira. Yo la jugué. Era el día de la independencia. Y me acuerdo que la vi la primera vez y no, tuve que verla de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Y me la mandé 2 veces. Porque si tú te fijas, es la película perfecta, pues sí, se supone que es comercial, pues para entretenerte. Pues. Entonces tiene todo, o sea, hasta las pendejadas son chistosas ahí, pues, ¿cachai? Así. Por favor, díganle a mis hijos que lo quiero mucho. Y dice, ¿cómo es que les dice? Hola chicos, ya vine. Hasta esa weá es chistosa, ¿cachai? Entonces, no, tiene toda esa película para ser perfecta. Hasta la escena cuando Bruce Willis le pega al alien que tenía dentro un paracaídas. ¿Bruce Willis? ¿No era Will Smith? No, era Will Smith. Claro, Will Smith, Will Smith, pues sí. Will Smith, claro, cuando le pega. Bruce Willis, ¿qué es qué verga. Claro, no, esa película de Fit de Punto era bacán, me acuerdo que era muy chistosa, muy graciosa. La segunda parte es una basura, pero la primera parte no, muy buena, muy bien. Sí. Entonces esa película recomiendo que vean, esto es un clásico, me imagino que la han visto como 7 veces cada uno. Le pasan dando. Claro, o sea, es como el capítulo de Los Simpsons de la niñera ladrona, todos lo hemos visto como 80 veces y la vamos a volver a ver, sí, ese sabe. Y bueno, pues, les agradezco a los contertulios por las sugerencias de películas. Vimos la teoría de los zombies, la teoría de los meteoritos, la teoría de los extraterrestres y la teoría que usted me dijo, ¿me recuerda? A lo de la nuclear, de la bomba nuclear. Bueno, a propósito de lo que hablábamos, ¿no? Les traigo la segunda historia de la noche de hoy, también ocurrida en Arica. Esta historia se llama La Maleta. Este es el año 1992. Ese año es muy recordado porque el presidente de Estados Unidos en ese entonces, George Bush padre, visitó las islas del sur del Pacífico. Para tal efecto, el avión, el Air Force One, debía aterrizar, hacer una escala en la isla de Pascua para después continuar camino hacia Fiji, Tonga, Samoa. Ocurre entonces de que el avión en pleno vuelo y Bush siente deseos de querer ir al baño, pero él tiene un problema. Él tiene esta especie de traba mental en la cual le impide entrar a lugares pequeños. Entonces cuando él estaba ahí no podía hacer del 2, precisamente porque el baño de los aviones, tú sabes, es muy pequeño. Dado este acontecimiento, da la orden Bush de solicitar permiso para hacer un aterrizaje inesperado. Y adivinen dónde. Aeropuerto Chacayuta, en Arica. Claro, nadie se lo esperaba, nunca nadie se enteró. Fue un aterrizaje que no estaba en bitácora de nadie. Dado la importancia del personaje que llevaban ahí, le dan permiso. Así que George Bush va a una zona VIP del aeropuerto, hace lo que tiene que hacer. Se sube al avión y se va. Y eso fue todo. Habrá estado, no sé, 10 minutos en la ciudad y se fue. O sea, llegó a Arica a echar la cagada. Claro, dejó la cagada en Arica y se fue. Ya. Su depósito. Ocurre entonces que en horas de la tarde
uno de los empleados del aeropuerto que está a cargo de hacer el mantenimiento, el aseo, se da cuenta de que en uno de los baños hay una maleta de metal al lado del water. Él le llama la atención y aquí hay que reconocer que la toma mal, no la entrega a las autoridades del aeropuerto, sino que se la lleva a la casa, pensando por ahí que al abrirla podría encontrar algo valioso, de lo cual pudiese él hacerse. ¿Por qué él pensaba en eso? Porque él tenía un hijo que en ese momento tenía ya 12 años, Mateito Chura. Mateito Chura era un niño especial, tenía autismo. Por lo tanto, la carga para un trabajador de criar a un niño en esa condición requiere, es muy demandante, tanto en tiempo como en la parte económica. Por lo tanto, él tenía estas, mañas, por llamarle así, porque debía ayudarse de alguna forma de poder suplir los gastos que generaba Mateito. Bueno, llevó la maleta a la casa y resulta que intentó abrirla, pero no hubo caso. Así que dijo, bueno, tendré que traer herramientas para poder abrir esto, y se fue. Y el problema es que al otro día Mateito, de 12 años, el hijo de este empleado, encontró la maletita. Mateito, en su condición de autista, él tiene una forma muy distinta de relacionarse con su entorno. Tienen un problema en la zona frontal del cerebro, el área de la socialización, por lo tanto, les cuesta, ¿no?, entablar relaciones interpersonales. Pero tiene desarrolladas otras áreas de la mente que para este caso le fueron de bastante ayuda. Se dio cuenta que en la maleta le solicitaban ingresar unos códigos para poder abrirla. Anda a saber cómo fue que pensó su mente especial y la logró abrir. Adentro de la maleta encontró una serie de botones, pantallas, ¿ya?, electrónicos, que al encenderlos, ¿ya?, él al principio no tenía idea qué era. Al poco tiempo de analizarlo, te diré, 1 hora, su mente tan especial, tan, como te digo, distinta a la nuestra, determinó de que ese maletín era una serie de, era un panel, era un centro de comando para el lanzamiento de armas nucleares de Estados Unidos. Mateito entonces se dio cuenta de que ante sí tenía la capacidad, el poder de destruir al mundo si él quisiera. Ahí, un ariqueño, un niño de 12 años, autista, tenía delante de sí los comandos que había dejado George Bush en Arica, por olvido. Y la pregunta es, ¿qué hizo Mateito con eso? Sí, Mateito, como ya lo dije, es autista, pero primero que autista es ariqueño. Y Mateito, al igual que todos los ariqueños, tiene un sueño, tiene un ideal muy grande. Y ese ideal es ver destruida a cierta ciudad que los ariqueños no podemos mencionar, pero que queda unas 4 horas y media en bus hacia el sur de nuestra ciudad por el borde costero. Claro, él en su calidad de ariqueño también odiaba esa ciudad y él decidió que lo mejor para hacer con esa maleta era destruirla. Así que inició los comandos, los activó, se abrió un silo si recuerdo bien esto, fue en Nevada, en Estados Unidos, y se lanzó una ojiva en un misil con destino exacto a cierta ciudad del nombre de... Al cerro... Claro, a una ciudad que está, como te digo, al norte de Chile, al sur de Arica, que nosotros ni la mencionamos en este podcast, ¿sí? Cuando el misil va a mitad de camino, Mateito, en una especie de iluminación, de reflexión, se da cuenta de que al hacer estallar esta arma en esa ciudad, por la cercanía, Arica también iba a sufrir las repercusiones. Y se arrepintió
Así que ingresó unos comandos en la maleta y desvió el misil. ¿A Cuba? No, lo mandó de vuelta a Estados Unidos, al mismo lugar donde había salido, al desierto de Nevada. Y resulta de que finalmente el misil este cayó en el desierto de Nevada. Ocurre entonces de que hubo todo un ejercicio de encubrimiento. El gobierno de Estados Unidos no quería reconocer de que un ariqueño llamado Mateo Chura, ya por una maleta encontrada al lado de los mojones de Bush en un aeropuerto, ya había tenido la posibilidad de destruir al mundo si él lo quisiese. Así que inventaron, y esto está en Google, ustedes lo pueden googlear, ¿eh? Ustedes pueden poner ahí ejercicios nucleares, desierto de Nevada, 1992, George Bush, y les va a aparecer cómo hubo una detonación en Nevada de un arma nuclear. Y esa es la historia de Mateito, pero ojo, yo no sé si me gusta ese final. Pongámonos en el caso de que Mateito no se hubiera arrepentido, supongamos de que esa ciudad hubiera desaparecido de la faz de la tierra, Arica también hubiera desaparecido, pero a los 5 minutos después. Y yo creo de que de haberse dado eso, en esos 5 minutos, los ariqueños hubiésemos sido los hombres más felices de la tierra, hubiéramos muerto todos con una sonrisa, pero de lo más lindo. Y esa es la historia 100% real de Mateito. La maleta. Buenas noches. Tendríamos gran cañón acá del norte. Yo pensaba que le tiraba a Tacna. ¿Y qué va a decir Tacna? No, pero nosotros a los tacneños les tenemos buenas. Hay el casero, la casera. Claro. Ellos sí son nuestros amigos. Los de la otra ciudad no, eso no pasa nada. Ellos son nuestros enemigos a muerte. Bueno, y esa historia tiene que ver con lo que hablaba usted, ¿eh? De las armas nucleares. Sí. Con respecto a eso, yo estaba como estudiando un poco acerca de estudios de como del año 70 más o menos, que es donde del libro que leí. Yo decía que cuál es la diferencia entre las armas nucleares de Estados Unidos y las de Rusia. Es que en ese tiempo, bueno, Estados Unidos sí le llevaba un poco de ventaja, no mucha, cuando fue la Guerra Fría. Pero cuál era el problema, es que las bombas atómicas de Rusia son mucho más letales que las de Estados Unidos. Son mucho más poderosas que las de Estados Unidos, que podían destruir más ciudades. Una bomba podría destruir más una ciudad más grande que la que Estados Unidos era como más táctica. Pero cuando se comenzó ahora ya, después cuando el desarme de las bombas atómicas, ahí prácticamente Estados Unidos ya perdió la ventaja de la cantidad de bombas atómicas. Ahora tiene Rusia, pero por lejos lo tiene Rusia. Ni Estados Unidos ni con la OTAN juntas puede igualar el poder de cantidad de misiles rusos. Mira. Pero sí, en lo que Estados Unidos siempre ha ganado, bueno, y lo podemos ver hasta hoy en día, en tecnología. Armas tecnológicas son mucho más superiores a las de Estados Unidos que las de Rusia. Lo podemos ver ahora en Ucrania. Claro que fue un fracaso eso. ¿Qué cosa? De la invasión de Ucrania. La logística quedó sin combustible mucho normalmente que tenían los rusos, los tanques más que nada. Yo a veces no entendía, no sé si te das cuenta que algunos tanques tenían una Z y otros tenían otra letra, y yo dije, ¿por qué tiene una letra? Guerra Mundial Zombie. Sí, me acordé de la guerra con una Z así. Y claro, después dijeron y le explicaron de por qué tenían la misma letra, porque usaban los mismos tanques, pues. Entonces, ¿cómo distinguir al enemigo si te usan la misma arma? Claro. Te tenían que marcarlo. Claro, los rusos usaron la Z como para marcar, sí. Para distinguir un tanque. Mira, lo que ustedes dicen es real, o sea, uno tiende como a ver a Estados Unidos como al Superman, como el más bacán, y en realidad otros países han desarrollado herramientas, armas, tecnología de primer nivel. Y la siguiente historia tiene que ver con eso, porque lo que no sabe mucha gente, acá en Arica se desarrolló una tecnología
que hasta el día de hoy se intenta reproducir y no lo han logrado. Esta historia se llama El Elemento. Mira, aquí, a propósito de lo que hablábamos recién, hay que entender de que nosotros los ariqueños tenemos una relación muy directa con nuestros amigos peruanos por la cercanía. Y por lo tanto Arica ha absorbido, no es que la haya absorbido, es que en realidad es nuestra cultura. Si recuerden que Arica antes era territorio peruano. Tenemos por entonces una gastronomía similar, fusión entre chilena y peruana. Y nuestro héroe, Eugenio Cutipa, descendiente directo de peruanos, su abuelo y su abuela eran peruanos, ¿ya? Y vivía en Arica ya segunda generación. Su familia siempre tuvo pollerías, siempre se dedicaron a la venta de pollos asados con papas fritas, que es algo pero muy propio del Perú y de Arica también, ¿ya? Y él quería mejorar, él quería llevar a esto a otro nivel, él quería ser como una especie de McDonald's, pero de pollo con papas fritas en el mundo. Entonces él tenía que lograr crear algo distinto. Él se obsesionó con una idea, que era asar un pollo en 5 segundos. Sé que suena absurdo, ¿no? Pero ustedes saben de que un hombre, mientras más clara tenga la meta que quiere, es más fácil que lo consiga a que un hombre que no tiene idea qué quiere de la vida. Así que, aprovechando, ¿no?, que tenía talento en el estudio, de manera autodidacta se puso a estudiar cómo podía ser que un pollo se hace en 5 segundos. Algo que, haciéndose el pollo asado a la peruana, a la leña, te lleva, ¿cuántos? ¿Serán unas 3 horas? ¿4 horas? Para que quede bien. Y él quería hacer esto de manera tan rápida para que se vuelva una especie de negocio exitoso, de que tú llegas a pedirlo y dices, quiero un pollo, listo, ahí está. Entonces se puso a estudiar. Él quería lograrlo. Su meta, asar un pollo. Bueno, varios pollos. No uno. Pero empezó por uno. En 5 segundos. Se obsesionó, empezó a estudiar. Empezó a ver los distintos materiales que se podían hallar en la zona. Empezó a estudiar los materiales que teníamos en las minas de sal que tenemos aquí, ¿ya?, en las minas de yeso, los distintos materiales que tenemos al interior del país, de la ciudad. E incluso, ¿no?, visitando zonas aledañas para recolectar materiales que pudiesen ayudarle en esto, para generar una combustión. Cuentan que estuvo más o menos unos 6 meses tratando de hallar cómo hacerlo. Partió buscando el mejor carbón de todos, el carbón de espino, de la huayca, pero por mucho carbón que usara no lo iba a lograr. Así que empezó a conseguir muestras de diferentes materiales, y encerrado en el laboratorio que tenía en el patio de su propia casa, haciendo mezclas, un día logra crear ahí algo tan extraño, algo tan diferente a lo que había visto. Fíjate que él pudo conseguir un espectrómetro. Cuando mete este material, por las mezclas químicas que él logró hacer, aparece que era un elemento desconocido. No estaba dentro de la tabla periódica. Resulta de que se extrañó de los 118 elementos que componen la tabla periódica. Este se salía. Acá en Arica, él había creado el elemento número 119. Y por los enlaces covalentes que tenía la molécula, este compartía muchas características de un actínido. Para los que no lo sepan, los actínidos más famosos popularmente son el plutonio, el uranio. ¿Sí? Y debía bautizarlo.
No existía el elemento y había sido creado acá en Arica. Todos dijeron, este le va a poner el aricanio, el ariquinio, anda a saber tú. ¿Sabes cómo le puso? El pollonio. Él estaba obsesionado con asar un pollo en 5 segundos. Y para eso creó un elemento distinto. Claro, él por sus estudios sabía que era un material inestable. Por las uniones covalentes que tenía enlaces libres de electrones. Entonces la molécula que él creó era muy inestable, tal como el plutonio, tal como el uranio. Y empezó a desarrollar toda una máquina para concentrar los rayos de energía que producía este nuevo material. Finalmente, 2-3 meses después, logró crearlo. Él creó un horno en base a un material que él mismo creó. Usaba como combustible el pollonio. Las primeras pruebas fueron fantásticas. Él no asó un pollo en 5 segundos. Fue exactamente en 4.3 segundos. Un pollo perfectamente asado. Más radioactivo que Chernobyl. Y se puso a vender. Y le fue bien. Y la gente hacía filas porque el pollo era rico. Pero aparte les gustaba ver, ¿cuál quiere pollo? Ese pollo sí, deme ese. Pero está crudo. Sí, no importa. Lo metía al horno y salía en 4 segundos. Y la gente estaba pero fascinada. Finalmente, en un momento llegó a tener 7 locales en la ciudad. 7 pollerías, ¿no? Pollo con papa frita. Y resulta de que se empezó a volver muy popular. Mientras esto sucedía, en Estados Unidos, ellos tenían unas boyas que circundan el Ártico. Una de estas boyas científicas captó un aumento de la temperatura de casi 2 grados en el Ártico. Eso es un fenómeno muy anormal y llamó la atención de los especialistas. Concurrieron a la zona en el Ártico y descubrieron que efectivamente los rayos del sol estaban penetrando de manera muy brutal en la atmósfera de la Tierra. Así que mandaron unos globos atmosféricos especiales para medir las concentraciones de los diferentes gases que había ahí. Y adivina la radiación de qué elemento encontraron. El pollonio. Y adivina, por los enlaces libres de electrones que tenía la molécula de pollonio, con qué gas estaba interactuando y atrapándolo y haciéndolo precipitar a la Tierra. El ozono. La gente se pregunta, ¿y por qué en el Ártico y no acá en Arica? Como ustedes deben saber, la atmósfera gira. En una esfera al girar, en los polos se concentran, digamos, es la zona donde el gas circula menos si lo hace girar. Es la zona como más débil, más delgada. Y en esa zona donde va a pasar estos cambios. La historia se complica aquí. Resulta de que Eugenio empieza a actuar de manera extraña. La familia decide llevarlo al médico. Eugenio terminó con psiquiatra. A él le diagnosticaron que tenía un caso de esquizofrenia y que tenía delirios de persecución. Él decía que tenían intervenido su teléfono. En ese entonces no había internet aún. Era finales de los 80, principios de los 90. Y que él había visto cómo personajes estaban siguiéndolo permanentemente. A donde él se movía, había un vehículo que lo seguía y habían personas paradas en las esquinas. Él decía de que notaba pequeñas diferencias cuando entraba a la casa. Por ejemplo, él dejaba sus llaves en un lugar y después encontraba que sus llaves estaban en otra parte. Cosas así. Eugenio empezó a atormentarse. Finalmente lo internaron. Empezaron a darle medicamentos para que luche contra sus delirios de persecución. Y un día resulta de que
Eugenio desapareció. Esto debió pasar más o menos en el año 93 o 94. Y hasta el día de hoy nadie sabe el paradero de Eugenio. Nadie en Arica, y que se sepa en el mundo, ha vuelto a ver una partícula, una molécula del pollonio. La familia de Eugenio lo buscó durante 15, 20 años hasta que ya hicieron los trámites para declararlo muerto por presunta desgracia. La familia comenta que no sabe qué pasó, no quieren entrar al juego de que esto es una conspiración, de que a Eugenio efectivamente vinieron a buscarlo, no sé, de la CIA, de la NSA, ¿ya? O no sé, de algún comité de acá de Chile. El tema está de que desde esa fecha, como les digo, se dice que la temperatura en nuestro mundo está cambiando. En un inicio se empezó a decir de que esto era producto de la capa de ozono que estaba desapareciendo, que había un hoyo. Después de eso empezaron a echarle la culpa al calentamiento global, le echaron la culpa al CO2. Actualmente esto se dice que es por la huella de dióxido de carbono que está dejando el ser humano. Acá en Arica hay varios que sabemos que no es así, que todo se debe al pollonio y a los 5 segundos de Cutipa. El elemento. Buenas noches. Al pollonio. ¿No era el de los Miranda? No. No, mira. Oye, y Miranda vendió pollo en un tiempo, ¿ah? ¿Eh? Sí, allá no están ya. Yo vi que venden pura hamburguesa, bro. Pero no, luego que ha abierto el de acá, ¿no? De la bencinera, de la bomba. Por la pandemia tuvo que cerrarlo. No, pero no era Miranda, no. Yo hubiese puesto otro nombre, no. El Cucardonio. No, lo que pasa es que... tú decías esa cuestión. No, yo pensé yo pensé que te referías ya al Miranda. Más fuerte que... Lo que pasa es que yo pienso que Miranda dijo... Tiene que haber pensado como el de esa película del Príncipe en Nueva York, ¿verdad? Que era McDowell. ¿Ya? Y que él decía que él no plagiaba a McDonald's porque él usaba arcos de oro. En cambio McDonald's eran arcos dorados. Entonces yo me imagino que el Miranda acá Arica dijo lo mismo. A ver, quiero vender churrasco, hamburguesas. Y mi apellido empieza con M. Ya, Miranda. Y aparece y la M dorada. Entonces me quiso hacer la misma. No, solo no, Miranda. Ahí está, ¿viste? Hicieron ese primero ese negocio canábico. Exactamente. Pero no, mira, esta historia de Eugenio, a mí lo que es preocupante es de que hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Muchos dicen que él en su locura se fue al mar. Pero la verdad que no sabría decírtelo. Yo pienso que ese es uno de los misterios más grandes de la ciudad, donde está en este momento Cutipa. Yo le he cruzado la frontera, ¿eh? ¿A vender pollones? Creo que lo han visto en el centro con una camioneta al coro, dando vueltas. Chuta. No, estará estagnado. Claro. Bueno, yo les digo que a mí lo que me extraña de toda esta historia, y que si ustedes se dan cuenta, tiene ahí un elemento nuevo que tiene aplicaciones tiene 1000 aplicaciones en el campo de la medicina, en la generación de energía, que tiene aplicaciones en armamentista, bueno, 1000 aplicaciones, ¿ya? Pero él en su obsesión lo único que pensaba era asar un pollo. No pensó en nada de esas otras aplicaciones. Para él era pasar un pollo, ¿ya? Bueno, estimados, hemos llegado al final de la tertulia del día de hoy. Esto fue Arica Siempre Rica. Quería darle la palabra acá ahora a nuestro compañero Chinín, que va a despedirse. Bueno, gracias por la tertulia. Todo entretenido. Un interesante tema el de hoy día. Súper importante, no se olviden
de agregar su comentario cuando vea este video en YouTube. Y agradeciendo, me despido. Muchas gracias, estimado. Ahora dejo acá a Dr. Jekyll para que nos diga qué le pareció el programa de hoy y qué últimas recomendaciones. Más que nada decir que todos estos temas nos llevan a una sola cosa. Por lo menos lo que yo pienso es que debemos estar siempre preparados para las cosas que puedan pasar, ya sea como algunas cosas, ya sea ciencia ficción o cosas que hayan pasado reales. Siempre tenemos que pensar en estar preparados a cosas como esto, que puedan quitarnos lo que es el mundo tal como vivimos ahora, con este orden, la tranquilidad que tienes tú de abrir el refri y sacar las cosas. Nadie está preparado para el pollonio. También hay que hacer algo especial. Pero eso, más que nada, pero de mano con humor igual y bueno, ojalá que puedan disfrutar y poner sus comentarios y que también se animen para hacer, por ejemplo, sus propios temas y conversar. Yo siempre recuerdo cuando estoy acá con mi amigo, es que en el tiempo cuando nos juntamos en la calle en la noche a conversar, cuando uno era niño, lo mismo, o sea, compartir, conversar, temas diferentes, reírse un rato. Aquí tenemos un zombie acá en la pieza. Le vamos a dar la palabra ahora al consiglieri para que se despida. Hola, soy el consiglieri y la verdad soy demasiado cool para quedarme despierto hasta el final del podcast, así que disculpen por quedarme dormido. Siempre digo puras mentiras y mis amigos imaginarios me hacían tocaciones. Buenas noches. Bueno, sobre todo que casualmente a él le tocó el tema del zombie. Le tocó fuerte. La rabia. Bueno, ahora aquí les habla el Chacal, que desde ahora voy a pasar a cambiar nombre, ¿eh? Desde ahora me van a decir Granddad. Entonces, bueno, soy Granddad y me despido de ustedes deseándole lo mejor. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este podcast. Y como les han dicho aquí mis amiguitos, sí, pues, apóyennos con un link, déjenos un comentario, pueden donar plata a nuestro Patreon, pueden donar acá a la cuenta Root de nuestro amigo aquí. Mira, nosotros no hacemos este podcast para ganar dinero, pero cualquier billetín que tengan nos sirve. No somos grandes artistas. Claro, y tampoco queremos ser menos. Tan solo un aplauso les pedimos para estos artistas chinos. Yo un pollo. Y decirles por favor que cuidado con el pollonio cuando vayan a comprar pollo, ¿ya? Sobre todo ahí en Calle Lindero. Y no maltraten a los murciélagos de la ciudad, que el universo depende de ellos, ¿ya? Y la abeja también. Sí, ¿ya? Y si alguna vez ven a George Bush, ¿ya? Díganle que se avíe, Que no deje la cagada. que no deje las maletas en cualquier parte, ¿ya? Así que tengan todos muy buenas noches.